Pensamos que non somos capaces e é moi doado. Non creemos nas posibilidades da nosa mente, do noso corpo, da nosa creatividade. Nunca me pensé hacer algo como eso. Una, dúas, tres, merda que te saia ben e que rompas unha perna. Porque todas no es que siempre es que nos cambió la vida completamente. Bueno, surge porque Ourense tiene, no me preguntes por qué, una afición importante al teatro, al mundo del motor. Nosotros somos una ONG que trabaja con víctimas y afectados de accidente de tráfico y queríamos conjugar todo eso, pues ¿cómo? Pues dándole una terapia a víctimas de tráfico, incluyéndolos en la sociedad con otras personas que creíamos que podía servirle para algo, y haciendo teatro pues en algo de movilidad pública sostenible en los autobuses urbanos de la ciudad. Y a raíz de ahí pues empezamos a perfilar poco a poco, buscando unos buenos padrinos, unos grandes apoyos y tejiendo lentamente hasta que pues apareció pues o se dio final a la Entre Paradas. Padrinos, apoyos, nombres como Jorge Coira, como es el Escuña, como el Sonoro Magín, que tienen algo que ver con este proyecto, pero como decía, lo importante está aquí representado. 4 de las personas que forman parte de este proyecto. Enseguida se las voy a presentar. Algunas se han convertido en actores ocasionales. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal fue la experiencia, José Pérez Colla? Enriquecedora, muy buena. ¿Diferente a todo lo que había hecho antes? Pues en este campo del arte, de la ficción, digamos, sí, total, la había hecho poco, pero esto ha sido enriquecedora y lo repetiría otra vez. Lo repetiría otra vez. Bueno, José Pérez es uno de los protagonistas de toda esta historia, como decíamos, un protagonismo coral. También está con nosotros Angélica Ferro, coordinadora también del proyecto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú tienes una capacidad para analizar casi desde un punto de vista científico las aportaciones de esta iniciativa. ¿Qué tiene de distinto Entre Paradas? Pues yo creo que Entre Paradas es un proyecto pues muy coral, pero que aparte de ser coral en cuanto a sus protagonistas, es también coral en cuanto a sus intenciones, porque mezcla teatro, mezcla música, mezcla movilidad, mezcla prevención, o sea, es digamos, un compendio de cosas que se fueron articulando de tal manera que al principio nuestros objetivos iban en una línea casi, pero luego casi se nos fue un poco de las manos, ¿no? En el sentido positivo de la palabra. Félix Estevez, muy buenas noches. O cuarto protagonista que hoxe está con nós, poderíamos ter a moita máis xente, porque como decimos, en total casi 20 persoas que dun xeito directo ou indirecto teñen que ver con esta historia. Para ti, que supuxo Entre Paradas? Bueno, pois para min, en primeiro lugar, supuxo cumprir un soño, facer realidade un soño, non? Eu participei pola miña profesión en moitos proxectos ao longo da miña vida, pero ningún proxecto te pode encher tanto como que foi o que constituiu Entre Paradas. Maxi dice no documental que todas aquelas persoas, tanto por dentro como por fora, que tivemos a oportunidade de participar neste proxecto, nos cambiou de alguna maneira para ben. Eu son, creo que, mellor persoa, mellor profesional, dende que participei, de que tive a sorte de participar neste proxecto. Pues la verdad es que es imposible poder poner un punto concreto. Yo creo que el día que, a lo mejor, por decir algo, el día que actuamos, ¿no? Que es un proyecto largo que duró 9 meses, ellos no habían hecho nada de teatro en ningún momento, y el día que por fin se vieron ya vestidos y el día que teníamos que coordinar más de 100 voluntarios en los autobuses, porque era algo que no teníamos previsto, pero el ser teatro sorpresa suponía que al inicio de línea teníamos que tener 5 infiltrados sentados en unos sitios concretos que luego por escena tenían que estar ahí, ¿no? Y entonces pues era una locura el poder estar con las líneas y tal. Yo creo que ese día que cada uno emocionó, rompió a su manera, pues uno llorando en una esquina, otro abrazándose, no sé, creo que quizás ese día fue el día que más me impactó ver que
lo que decía Félix, que un sueño se hacía realidad, ¿no? Y que aquello que habíamos intentado ver 3 años atrás, en la primera reunión con Ángel Escuña, explicándole esta locura, ¿no? Sí. Y ver que se hacía realidad, pues quizás fuese, por decir algo, ¿no? Pero hubo muchísimos momentos. Os voy a preguntar a cada uno, así que id pensando momentos. Félix, el tuyo, ¿cuál ha sido tu momento dentro de este proyecto? Por buscar outro momento diferente, se non tamén podería coller o mismo, pois, por exemplo, o día que fixemos o estreno no Teatro Principal, había moitos nervios e era a primeira vez que o íbamos a ver realmente o documental e había moitos nervios, non sabíamos como iba a quedar e eu, de feito, non me enterei de nada do documental porque foi toda emoción. Estábamos ali todos sentados adiante e foi como unha sensación, non sei, só podo decir a palabra emoción. Non sei nin o que pasou ese día porque pasou todo moi rápido. E logo chegas a casa e antes de dormir intentas rebobinar todo e colocar todo, pero foi todo tan rápido e por a carga emotiva que había, non? José, cal foi o día máis importante? Bueno, pois eu creo que foi cando nos baixamos do autobús, cando terminamos a grabación definitiva, foi moi emocionante vernos uns aos outros, uns chorando, outros rindo, abrazados, como celebrando que habíamos terminado unha meta que todos suspirábamos e que creíamos que había salido moi ben e creo que non saliu mal. Que non saliu mal de todo. Non saliu mal de todo. O público o verá e o contemplará. Angélica, con que momento te quedas ti? Pois, a ver, eu como xa os meus compañeros tocaron así puntos como moi clave do proxecto, pois si é certo que presentamos o documental a algúns festivales, entre eles pois ao Festival Internacional de Cine e Discapacidade de Collado Villalba de Madrid, e o día que, bueno, enviamos os papeles e tal, con moi pouca experiencia pola nosa parte, porque nunca tocáramos o mundo do audiovisual para nada, e o día que nos chamaron para decirnos que estábamos entre os 12 seleccionados, eu que non tiña mans para escribir whatsapps aos meus compañeros e decirlles que... E logo xa de aí veo a selección final, entre os 4 finalistas, tedes que vir a gala, e de repente xa nos vin marchando para Madrid, naquela gala entre famosos, e decía, Dios, como ata onde é capaz de chegar esta historia, non? Porque ás veces está moi claro que entre nós foi un impacto emocional impresionante, pero isto traspasa. Pero mentras estaba sucedendo, erades conscientes de que ali estaba sucedendo algo importante e con capacidade para empatizar, para contar unha historia que finalmente é unha historia universal, non? Eu creo que a mellor proba diso era a cara das persoas que iban neses autobuses. Ver entrar a esta... Claro, eu fui unha espectadora privilexiada, porque vivin todo o documental dende a parte cómoda, que non supoñía o feito de enfrentarse como actriz, pero sí que estaba xunto a eles. E o feito de ver como a xente se sorprendía e se quedaba conectada da historia ata tal punto que non se baixaban do autobús e perdían a súa parada para ver como terminaba aquelo, e ver que eso estaba sucedendo con tan pouco, non? Con moito, pero o lado con tan pouco era unha impresión. E esa foi a primeira semilla que me fixo pensar, isto vai a ser... Isto vai ser a bomba. O PSDG ten que facer o que fixo no pasado, en fin, nin máis nin menos que iso. Quero dicir, en Galicia a experiencia dinos que pode haber cambio político e pode haber alternativa a unha maioría natural que existe desde os inicios da democracia do Partido Popular neste país, cando o Partido Socialista, liderando a esquerda, é capaz de ir provocando cambios nos concellos e a partir desas maiorías de esquerdas municipales provocar un cambio de goberno na comunidade autónoma. Por lo tanto, o que ten que facer o Partido Socialista é prepararse desde xa para, a partir das eleccións municipais dentro de 2 anos e medio, empezar a construir esa alternativa. Como ten que facer? Claro, esa é a cuestión, porque a outra parte supongo que todo o mundo ten claro que como ten que facer? Eu creo que no caso concreto de Galicia, resolvendo dunha vez por todas a situación de interinidade na que está o Partido Socialista. É dicir, ao final aquí estamos cun pim pam pum todos os días de declaracións de que a un lle gustan esta xestora, a outro non lle gusta, outro que se sente legitimado, outro cree que non está legitimado e tal, e é moi fácil, hai que convocar un congreso e que os militantes do PSDG, como fixeron nas últimas ocasións, en eleccións primarias, decidan quen queren que seña o seu secretario xeral, e o que máis votos teña dos militantes é o secretario xeral. E que ten que facer ese secretario xeral? Ten que sumar. É dicir, si o Partido Socialista cree que simplemente por convocar unhas primarias e porque un candidato gañe cunha pizquiña máis de votos que outro, ou con moitísimos máis votos que outro, está o problema resolto, non. Ese candidato ten que
que facer o esforzo de sumar. E quen perda ten que facer o esforzo tamén de entender que gañou a outra parte e de sumar, de integrarse e de construir unha dirección compartida. Si hai vontade deso, a mí non me cabe ninguna dúbida que na inmensa maioría da militancia existe esa vontade. Bueno, pois entre quen quera liderar o PSDG e quen quera presentar esas eleccións primarias ten que existir esa vontade, porque se iso é así, a mí non me cabe ninguna dúbida que o camiño non vai ser fácil, pero é moi posible. Olalla, a debilidade do PSDG complica construir unha alternativa ao Partido Popular? Non sei se debilita. Eu creo que na situación na que nos atopamos agora, tendo en conta, por exemplo, que quedan 4 anos para as próximas eleccións ao Parlamento Pero galego... as municipais van ser importantes, non? As municipais van ser importantes. Eu non sei se debilita a posibilidade ou reforza máis ben que outros proxectos que teñan un proxecto claro, outras organizacións políticas que teñan un proxecto claro para as cidades, para os concellos do rural do país e incluso para o conxunto do país poden sair reforzadas diante da debilidade que ten o PSDG. Un PSDG que eu entendo absolutamente falto de proxecto político e hai que ter en conta que ese congreso do que falaba, por exemplo, Iván xa non pode ser convocado agora nin sequera pola xestora que hai, non? Esa foi unha competencia retirada por Madrid, retirada por Ferraz e que depende da casuística que se poida dar no conxunto do Estado español a respeito do PSOE. Eu creo que iso que nos debe é reforzar os proxectos políticos alternativos aquí na Galiza para situarnos como líderes neste caso dun alternativo Partido Popular. Porque non podo concordar en que haxa votantes do Partido Socialista, votantes do Partido Popular, votantes do BNG ou votantes de En Marea. Hai votantes que nunha circunstancia ou outra podense sentir atraídos por unha opción política ou outra. É bastante evidente que a situación de debilidade que afrenta o PSDG e que creo que se vai ver profundizada polos problemas que hai no conxunto do Estado, abre unha oportunidade para esos partidos que estamos competindo por un electorado semellante. Agora, nós non nos alegramos desta situación que ten o PSDG, sino en todo o contrario. Oxalá ese congreso se celebre pronto, sobre todo para que saibamos a que temos que atenernos, a que saiba que ten que atenerse a cidadanía, porque só si saben a que se enfrentan van poder escoller ou non esa opción política, pero tamén, sobre todo, as outras forzas políticas. Temos que saber que temos enfrente. Si temos enfrente un PSDG favorable ao abstencionazo, favorable á liña de Abel Caballero, ou si temos enfrente un PSDG, como parecía que propoñía Leiceaga, máis aberto a construir unha alternativa colectiva. Por lo tanto, oxalá se despexe pronto ese debate. Dende o Partido Popular, eu non sei se vos alegrades, se te alegras ti como... No, non nos alegramos para nada, porque el problema non es ya que el Partido Socialista Iván no te cree. No tenga estrategia, no tenga liderazgo, no es que no tenga un espacio propio. El problema es que el Partido Socialista deja de ser útiles a los gallegos. El problema es que el Partido Popular a veces también necesita llegar a acuerdos. Es que tenemos muchos problemas encima de la mesa, hablamos de temas de empleo, hablamos de temas de demografía, hablábamos de la financiación, del modelo de financiación autonómica, donde ahora mismo el Partido Popular no tiene interlocutores. El Partido Socialista debe de definir su espacio propio, debe de definir liderazgos, debe de dejar de ser una sucursal de la izquierda nacionalista, que es lo que, en el mejor de los casos, es en lo que se ha convertido, para tener un discurso propio, para que nosotros también podamos tener un interlocutor para sacar aquellos asuntos que denominamos problemas o temas del país. Quiero decir, y ahora mismo no lo hay, no lo hay. ¿Que nosotros nos alegramos? Hombre, no nos alegramos. Nosotros nos podemos alegrar de ganar elecciones. Si el Partido Socialista es verdad que facilita eso por no jugar el tal, pero no es ningún consuelo ni ninguna alegría, para nada. Bueno, menos mal que por fin tenemos ese gobierno por el que tanta prisa corría. Gracias a que Mariano Rajoy vuelve a ser presidente normal y no en funciones, podemos verlo volviendo al lugar donde empezó todo o casi todo, con el mismo auricular, el mismo cable enrollado que provocó la conocida como Gran Catástrofe de febrero del 2013. Porque ya es difícil que se te descoordine la oreja y la mano exactamente al mismo tiempo. Sin embargo, ahora está de lo más sobrado. El mejor lugar del mundo, en cuanto a nivel de casi todo, es ese en el que vivimos usted y yo. Aunque también es verdad que, a juzgar por la cara de ambos, enterar se debe de estar enterando más o menos de lo mismo que en 2013. Bueno, gracias a que ya tenemos por fin gobierno, los ministros ya están por ahí haciendo sus cosas de ministros. Cospedal, por ejemplo, que se quejarán ustedes del gasto militar el 12 de octubre. Pero es que hacer las cosas cutres con un megáfono cutre da un resultado cutre.
Solo falta que el sonido del himno sea calidad altavoz teléfono móvil para completar la escena. Pues eso, cutre, cutre. Menos mal que los interiores de esos barcos ya están más trabajados. Incluso un poco lujosos, diríamos, que parece el saloncito de Vito Corleone. But I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Pero, más allá de esto, poca cosa. Y como la actualidad está así como un poco parada y está todo el mundo como loco con la historia esa de concellos en emojis, pues nos hemos dicho, ahora que tenemos un ratito, ¿por qué no hacemos política en emojis? Bueno, pues para empezar había que crear los partidos políticos. Fácil, ¿no? Tenemos En Marea, Ciudadanos, Unidos Podemos, el PSOE, el PP... ¿El PP? Bueno, a ver, no hay una gaviota o un albatros o un ave por ahí. Esto igual es un poco excesivo. Vamos a dejarlo en esto, ¿vale? Ahí, azul. Luego tenemos también a nombres propios de la política. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, José Manuel Beiras, Íñigo Errejón, Toni Cantó. Lo pillan, ¿no? Cine, UPyD, Ciudadanos y quién sabe. Tenemos también a Pepe Blanco, Pablo Iglesias, o si tenemos un poco más de mala leche, Pablo Iglesias, que por cierto, no es normal, porque este emoji es Pablo Iglesias. Es igual, esa forma de andar así encorvado, que vamos, que si el de las cajetillas denuncia, el líder de Podemos también podría. Y luego, ahora ya que tenemos partidos y tenemos también políticos, el siguiente paso es titular en lenguaje emoji. Por ejemplo, este sería el titular para Susana Díaz se impone en el Comité Federal del PSOE. Está este otro titular de primera, bueno, no hace falta tampoco mucha explicación. Esta otra, es obvio, ¿no? Mariano Rajoy comparece en rueda de prensa en un plasma, y sin preguntas. O esta otra, sin duda nuestra favorita. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Perfecto, ¿no? Es que esto, señoras y señores, es el periodismo del futuro. Off the record. ¿Colaboración activa o pasiva del Partido Socialista? Eso pregúnteselo a Pedro Sánchez. No, pero se lo pregunta a usted, No, yo le hablo de Vigo. que manda mucho en el Partido Sí, Socialista. y mi opinión la daré donde la tenga que dar. No quiero opinar sobre este aquí asunto. no. Creo que sé muy bien lo que conviene hacer. Me puedo equivocar, ¿no? Pero tengo una opinión. Pero entonces clara. están equivocándose todos los varones, que No, ahora yo es no como se juzgo. llama, No, que están opinando sobre el particular. Cada uno que haga lo que quiera. Yo digo lo que hago yo. Que quiera hacer otra cosa, por mí, estupendo. Yo decido lo que hago y cuándo lo hago. Abel Caballero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, veíamos esas imágenes del mes de junio. ¿Cuándo entonces, fue esto? ¿En junio? Fue en junio, efectivamente. Coincidía más o menos con un año de las elecciones municipales. Sí. En aquella ocasión fue imposible que usted nos hablara de la crisis que ya vivía su partido, el Partido Socialista. Se trataba de hablar de Vigo, de las elecciones municipales. Así que hoy espero que tengamos ocasión de hablar con calma de lo que está aconteciendo en el Partido Socialista Obrero Español. Una crisis profunda, yo decía en la presentación, la peor que ha vivido el PSOE desde que se recuperó la democracia en España, con muchos frentes abiertos. Yo no sé si coincide en el diagnóstico. ¿Es el peor momento que ha vivido el PSOE desde el año 1975? Es un momento difícil. Es un momento difícil del Partido Socialista. Es un momento complicado en España. Es un momento difícil también de otros grupos y partidos políticos, ¿verdad? Teniendo mejor resultado que nosotros, pero difícil, porque la crisis impactó en todo. La crisis económica rompió el statu quo en la sociedad en España, que le voy a contar en Estados Unidos de América, ¿no? Y en tantos lugares. Y es cierto, el Partido Socialista atraviesa una etapa muy difícil, pero yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor en el ámbito del Partido Socialista y en este momento ya pasó. El cambio que se hizo de la dirección de Pedro a una gestora, con un gran presidente de la gestora, con Javier Fernández al frente, ya marca una etapa de recuperación, una etapa que yo veo con más optimismo y con más capacidad de conectar, pero sí, estamos en un momento difícil y hay que hacerle frente, porque España necesita el PSOE. Está con nosotros Domingo San Pedro también. Muy buenas noches, nos va a acompañar en esta conversación. Bueno, circunscribía la crisis del PSOE con la crisis, o relacionaba la crisis del PSOE con la crisis económica, con esa crisis que ha puesto patas arriba muchas cosas en muchos países del mundo, pero específicamente, ¿qué ha hecho mal el PSOE para estar en esta situación? Yo creo que no exactamente qué hizo mal, ¿no? Sino es
¿Qué sucedió en todo esto? Que es una forma un poco más global de verlo. Yo creo que el Partido Socialista tenía que haber estado mucho más atento a las manifestaciones más dramáticas de la crisis. Entonces hay un momento en el que el país empieza a entrar en una fuertísima y dramática crisis y no todo el Partido Socialista es capaz de verlo. No todo el Partido Socialista es capaz de darse cuenta que está apareciendo un número de personas cada vez más importante, cuantitativamente, y que están siendo marginados por el sistema. Y un número muy importante de ciudadanos que empiezan a ver que su propia estabilidad profesional, laboral y por tanto vital empieza a estar en riesgo. Y eso el Partido Socialista no fue capaz de verlo. Otros partidos tampoco. Otros partidos tampoco. Pero el Partido Socialista, que era precisamente el refugio de los ciudadanos cada vez que sucedía una cuestión de este tenor y que venían masivamente al Partido Socialista, el partido no es capaz de verlo. Y por tanto se produce una desafección, porque nosotros estábamos detenidos en un estadio anterior. Estábamos detenidos en el principio de la crisis. ¿Pero había otra forma de hacer las cosas? Sí, hombre, sin ninguna duda, siempre la hay, claro. ¿Cuál fue la principal equivocación? Pues mire, yo le puedo decir anécdotas, pero que son representativas, ¿no? Los alcaldes, yo desde luego vi venir la crisis de los desahucios, la vi venir porque estaba sucediendo en mi ciudad. Y yo le estaba haciendo frente en la ciudad. Y me fui al Partido Socialista, me fui a Ferraz. Y lo planteé. Estaba Alfredo Pérez Rubalcaba en aquel momento. Y Alfredo, que lo entiende cuando yo se lo cuento, manda una comisión del partido que se reúna conmigo. Y en aquella comisión, pues una persona, da igual quien fuera, ¿verdad?, que estaba en el Parlamento, me intentaba convencer a mí, que los bancos iban a quebrar todos si hacíamos lo que yo decía. A mí, que llevo toda la vida trabajando en economía y sabiendo de economía. Perdimos pie, porque yo lo que estaba planteando era que había que hacer frente ya y de forma inmediata a la situación de los desahuciados, que no podíamos tolerar lo que estaba pasando, porque yo lo estaba viviendo. Y el Partido Socialista tardó en ver aquello. Claro, esa tardanza fue letal, porque en esa tardanza apareció algún otro grupo político que lo denunciaba, por cierto, nunca aportó solución, sigue sin aportarlo, que es Podemos, pero que lo denuncia de forma certera. Y entonces ocupa un espacio político que dejamos nosotros, lo ocuparon en la denuncia, nunca en la solución. Porque todavía Podemos sigue sin dar solución a esto. Nosotros algunos lo estamos haciendo ya. Y anécdotas de esas suman una categoría que pone al Partido Socialista que centra poco su atención en los sectores que más lo necesitan. Corrección hecha, viraje dado, pero lo cierto es que por el camino pues perdemos unas elecciones generales primero con Alfredo Rubalcaba, perdemos unas elecciones con Pedro, volvemos a perder otras elecciones con Pedro, perdemos unas elecciones en Galicia con Leiceaga, perdemos unas elecciones en el País Vasco con Idoia, perdemos unas elecciones en Cataluña y conseguimos salvar elecciones municipales porque algunos conseguimos salvar ayuntamientos. Consigues salvar pocas elecciones municipales. Hablaba de Pedro Sánchez. Sí. ¿Qué le ha aportado al Partido Socialista Pedro Sánchez? Bueno, Pedro aportó una ilusión inicial, ¿no? Yo apoyé a Pedro, y yo fui leal a Pedro y hasta el final. Pero como a Felipe lo defraudó Pedro Sánchez. ¿Perdón? Como ha dicho Felipe González, que Pedro Sánchez lo defraudó, ¿a usted también lo defraudó? Mire, yo no voy a hacer una categorización contra nadie. No va con mi estilo a hacer políticas, pero creo que Pedro en el final se equivocó y eligió una senda que no era la adecuada ni para el Partido Socialista ni para España. Y por tanto hay un momento, y seguramente después de las primeras elecciones que pierde, que Pedro va virando en una determinada dirección y porque está muy obsesionado en el terreno político con Podemos y se olvida de que el espacio del Partido Socialista es el centro-izquierda, no es la pelea por la izquierda extrema. Y que las posiciones se ganan desde el centro-izquierda, se ganan desde la mayoría hegemónica de las clases medias, de los trabajadores, se gana desde esta posición de liderazgo de amplios espectros. Y Pedro Sánchez no es capaz de ver eso. Y centra muchísimo su opción en Podemos, para confrontar y para arrimarse, para las dos cuestiones. Porque es contradictorio también. Una parte es confrontación, pero otra parte es darles espacio. El resultado final es que Podemos se equipara con el Partido Socialista y llega un momento en el que comete, en mi opinión también, un segundo grave error, que es intentar pactar con Podemos, con los nacionalistas radicales, con los secesionistas, para conformar un gobierno. Mire, hay un momento en el que... ¿Cómo de avanzado estaba esa negociación? ¿Perdón? ¿Estaba tan avanzada esa negociación? Absolutamente. ¿Estaba preacordada ya? Si él lo cuenta en la tele, él lo contó después de... Pero le da crédito a eso. Lo cuenta Pedro, si fuese él personalmente el que dice lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque mire, Pedro hay un momento, Pedro Sánchez,
en el que hace un relato hermosísimo, precioso, maravilloso, y es que habíamos ganado las elecciones. Hay un momento en el que Pedro dice, ganamos las elecciones, solo tenemos que pactar con Podemos, con RC, con CIU y sumar al PNV y ya tenemos un gobierno. En suma, ganamos las elecciones. Pues no las habíamos ganado. Las elecciones las habíamos perdido. Y cuando se pierden las elecciones hay que aceptarlo. Y aceptarlo inmediatamente. Entonces hace todo lo contrario. Pretende hacer pactos con grupos políticos, en este caso Podemos y RC, con el que no tenemos la afinidad para un gobierno cohesionado y un gobierno coherente. Y ahí me viene a la memoria, pues claro, la edad da unos ciertos privilegios, ¿verdad?, el de acordarse de las cosas. Felipe González, en 1996, pudo haber gobernado. Pudo haber gobernado. El Partido Popular nos había sacado, creo recordar, que 14 diputados. Los hubiera conseguido desde CIU y desde el PNV. Pero entendió que ese pacto no era bueno para España en ese momento. Y entendió que el Partido Popular, Aznar, tenía 14 diputados y antes de que acabara el recuento lo llamó para decirle, gobiernas tú. Ganaste, tuyo es el gobierno. No dice, bueno, tú ganaste, pero yo soy capaz de conseguir pactos que no son los propios del Partido Socialista, con este o con este, para conseguir un gobierno. Y eso es lo que Pedro no fue capaz de hacer. Dígame algo bueno de A Coruña, ¿vale? Y algo malo de Vigo. No, malo de Vigo no hay nada. No, nada. Malo de Vigo no hay nada, es imposible. Le digo yo algo malo, el edificio en el que usted ejerce, que no hay Dios que lo vea. Teniendo un edificio como el de Cominges, el Santa Irene, y tenemos el ayuntamiento ese que tenemos. Sí, qué bonito el instituto de ¿verdad? Santa Irene. Bueno, los de Vigo, a ver, concretando. Y qué feo el ayuntamiento, pero yo lo quiero mucho y por tanto es bueno. No hay nada feo, no hay nada en Vigo. No hay nada malo, no hay nada feo, en Vigo todo es bueno. ¿Y algo bueno de A Coruña? Pues venga, lo digo en serio, lo digo de broma. Una en serio y otra en broma. Si lo digo en broma, nada, si lo digo en serio, muchas cosas. ¿Y alguna en concreto? Muchas ¿Alguna cosas. que le guste? Muchas. Y no es capaz de Coruña concretar. como es una... Fíjese, es que la Coruña de Paco era distinta a esta. Usted es hijo adoptivo, ¿no? De Coruña. Soy hijo adoptivo de Coruña, sí. La Coruña de Paco era distinta. Coruña decayó mucho, reconózcanlo. Y no les culpo al alcalde. Decayó. Este alcalde la está dejando caer. El alcalde anterior del Partido Popular la dejó caer. Y Coruña no era aquella Coruña de esplendor que creó Paco. Paco hizo una ciudad distinta y ahora veo que está en una etapa no es tan bonita, déjeme que lo diga con educación, que no quiero faltar al respeto y ahora estoy en serio, ¿no? Y Coruña, como todos los sitios del mundo, tiene lugares extraordinarios, pero yo creo que la clase política, que no la ciudad, que no los ciudadanos, la clase política le está haciendo un flaco favor a esta ciudad. ¿Y Santiago? No, ¿Está la capital donde debería? Ahora vamos Santiago. aquí a saber que en Coruña reivindicaban eso para No, para Coruña. yo siempre creí que la capital de Galicia tenía que ser Santiago, y lo sigo creyendo. Pero creo que Vigo cometió un error. ¿No reivindicándola? No reivindicar un espacio político, que es distinto. Yo creo que reivindicar la capital... Ahí fue mi gran discrepancia con Paco Vázquez. Yo nunca veía la capital fuera de Santiago. Creo que, por razones casi visibles, ¿no?, tenía que ser la capital, pero en Galicia tendría que haberse montado un sistema más descentralizado. En Coruña está la delegación del gobierno, todo el ámbito de la justicia, pues seguramente el Parlamento se tendría que haber situado en Vigo. Creo que hubiera sido un reparto para hacer las tres grandes ciudades, Santiago por su nivel histórico, Coruña y Vigo por la población que tenemos. Sí, eso ya está establecido de esta forma para siempre, pero yo creo que Vigo necesita, y lo creo de verdad, y lo voy a reclamar siempre, un estatus administrativo distinto para darle encauzamiento al inmenso poderío que tiene la ciudad. Pero Julio, empiezo por ti. Rajoy sacando pecho diciendo que en el primer semestre del año que viene España recuperará los niveles de riqueza que teníamos antes de la crisis. ¿Es un dato para sacar pecho? Te pregunto, y es un dato que hay que atribuir, en el caso de que tú consideres que es para sacar pecho, ¿hay que atribuir al Partido Popular, a la gestión del Partido Popular? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si no es en el primer semestre del año que viene, del año 17, será en el segundo. Es decir, nosotros, la economía española va a producir lo mismo a finales del año 17 que estaba produciendo antes de la crisis en el año 2008, después de haber bajado un 10% y de haber remontado otra vez. Y que el Partido Popular tiene alguna responsabilidad en esto, yo creo que sí. Es decir, yo creo que sin haber ajustado el déficit como se hizo, que no fue suficiente, es decir, aún hay que seguir por esa vía, de no haber hecho reformas más o menos de calado, que a mí me parece que no son suficientes, pero
pero se hicieron en el mercado de trabajo, por ejemplo, o sea que no se hubieran recuperado. Ahora, también te digo, entre el año 2008 y finales del año 17 hay prácticamente 10 años que se estuvo produciendo menos que en el año 2008 y a mí me parece un tiempo excesivo. De hecho, en otras economías europeas, donde ya se recuperó pues de hace 3 años o 4 o incluso 5, se recuperó ya el nivel de PIB máximo que había la antes. recuperación ha sido en paralelo en toda Europa, esa curva sí, es similar, es paralela. Insisto un poco en la pregunta, ¿hubiera sido la misma curva independientemente de quién estuviera gobernando? ¿Tiene más que ver con las políticas del Banco Central Europeo que con las políticas domésticas? No, yo creo que hay una responsabilidad en positivo, digamos, o sea, por parte de lo que hizo el Partido Popular, de no haber tomado en el año 13 las medidas que se tomaron, o sea, básicamente, digamos, ajustar el ajuste que se ha mantenido las pensiones fuera de toda la cosa. Bueno, se hizo el 0,25, se dejaron estabilizadas. Yo creo que hay una gran responsabilidad del PP en la recuperación económica de España. Y aún así, en el sentido de que ha sido demasiado, o sea, una crisis demasiado larga en el tiempo. Laureano dice, responsabilidade en positivo do Partido Popular na recuperación económica de España. Eu non sei se ti tes esa percepción. É difícil... a ver, a mí non me gusta moito asumir ese discurso por un motivo, non? E un motivo, ademais, que vou facer unha cousa que non se fai moitas veces neses programas. Eu trouxe 2 libros. Está moi ben facelo, aquí me encanta. Que é un libro de John Maynard Keynes, que é a teoría xeral do emprego, o interese e a moneda, e un libro de Friedrich Hayek que se chama Camiño de servidume. Estes 2 libros, ti corríxeme, Julio, se ves que simbolizan 2 modelos de xestión do capitalismo radicalmente distintos. Este simboliza o modelo de xestión do capitalismo propio da socialdemocracia e dos 30 anos posteriores á Segunda Guerra Mundial, e este simboliza o actual sistema que se empeza a implementar basicamente a partir de finais dos anos 70, comezos dos 80. Basicamente coa chegada ao poder en Gran Bretaña e en Estados Unidos de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan. E esta nova forma de xestionar o capitalismo é a que dá lugar a algo que Julio non mencionou e que eu creo que teño que mencionar, e é como somos capaces de desordenar a economía hasta o punto de que unha crise como a que tivemos que vivir por unha explosión dun sector financeiro hipertrofiado, e en España, ademais, por unha explosión do sector inmobiliario, non se puide controlar. É dicir, se desregulou o mercado, etc., e chegamos a esta situación. E a reacción que tivemos en Europa, e aquí tamén estivo o Partido Popular, foi unha situación que nos coloca nunha situación, en comparación, por exemplo, cos Estados Unidos, nunha situación moi mala. É dicir, nós desaproveitamos a ocasión de facer políticas que fosen en contra deste parón que sufriu a economía. Por qué? Porque o modelo que propugnan os neoliberais é un modelo que se chama un modelo procíclico. Se temos moita débeda, se temos moito problema, temos que quitar diñeiro da economía. E, en cambio, o que diría John Maynard Keynes sería o contrario, cando vai mal é cando hai que inyectar cartos na economía, que, por certo, é algo que, en contra do que podíamos intuir hai un tempo, se fixo moito máis en Estados Unidos que aquí. Por eso a economía dos Estados Unidos creou moito máis emprego e é unha economía moito máis dinámica que a nosa hoxe en día.